Sin ninguna duda, BYD, Build Your Dreams, es una de las marcas más en forma del mercado chino. A Europa está llegando con muchísimos nuevos modelos, como este nuevo BYD Sea Lion 7 o Sea Lion 7. Es un sub tipo coupé con una carrocería con nada menos que 4,83 metros de largo. Como veis, un coche con un muy buen aspecto que vamos a probar a fondo aquí, en Soy Motor. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Antes de entrar a analizar a fondo el coche, vamos a hablaros un poco del posicionamiento comercial y un poco también de la marca. BYD, Build Your Dreams, es el principal fabricante mundial de coches enchufables, esto es, coches eléctricos o híbridos enchufables, con 3 millones de unidades cada año. A Europa llegó en 2023 y en este 2024 ya tiene una gama de prácticamente 8 modelos con este Sea Lion. En Europa va a empezar a fabricar en Hungría a finales de 2025 porque sabe que, igual que hicieron los japoneses y los coreanos, hay que fabricar en Europa para ser plenamente competitivo en este mercado continental. En cuanto a este modelo, se va a enfrentar directamente con el Tesla Model Y, pero también con otros coches europeos que están en ese arco de precio y de carrocería tipo sub coupé. Hablamos, por ejemplo, del Volkswagen ID.5, del Skoda Enyaq Coupé y, cómo no, del Cupra Tavascan, que por cierto solo se ofrece con esa carrocería coupé y además también se fabrica en China, como este BYD. Todos ellos conforman un conjunto de coches eléctricos con una carrocería muy atractiva y con un muy buen rendimiento, así que vamos a hablar ahora sí del diseño de este Sea Lion. El diseño es una de las partes principales en la compra de un coche. Si no nos gusta, no lo vamos a comprar, eso está claro. Y una cosa que me gusta de BYD es que ha conseguido su propia personalidad muy diferente a la del resto de marcas del mercado. De manera que cuando vemos este faro alargado y esta pestaña inferior, ya sabemos que es un coche de esta nueva marca china. Aquí en el frontal vemos que ha bajado un poco el capot con respecto a, por ejemplo, el Seal U, que es la versión sub de esta misma plataforma, y tiene un frontal muy afilado, más aerodinámico y con un paragolpes con menos parrilla, completamente cerrado y con una forma atractiva, muy europeo en ese sentido. Tenemos el capó con formas muy marcadas que llevan hacia el logotipo de la marca, que aparece muy grande, las iniciales, y en la parte inferior unas tomas de aire de color negro piano que son funcionales, deben llevar el aire hacia el lateral para tener una mejor aerodinámica. Y la verdad es que una presencia imponente, como marcan los casi 1,92 metros de ancho que tiene este modelo. La verdad es que es un coche que tiene mucha planta en la carretera. Vamos a conocer el lateral, donde lo mismo, encontramos detalles muy atractivos, pero tampoco nada estrafalario. Como veis, los pasos de rueda tienen una forma peculiar, como en forma de U, no tan redondeada. Aquí hay un detallito de BYD Design, el departamento de diseño, que por cierto lo comanda un diseñador alemán, que es el que ha impreso este estilo tan europeo a un coche que se vende con esta configuración en todo el mundo. Llantas de aluminio, de aleación, por supuesto, como siempre en un coche que ya empieza a ser de gama alta, y como veis, pues bueno, una silueta con una trasera bastante alargada. Normalmente los coupés empiezan a caer un poquito antes y aquí el techo es prácticamente plano hasta que aquí hace un corte más grande. Esto es porque el coche es bastante largo. Esos 4,83 metros son casi 7 u 8 centímetros más que el BYD Seal U, que ya nos parece bastante impactante. ¿Qué más tenemos en el lateral? Las manetas enrasadas con la carrocería que se introducen en la misma cuando no las utilizamos, de manera que mejoran la aerodinámica del coche. Y a mí una cosa que me gusta es que, como la batería, la tecnología que tiene BYD hace que sea más fina, no tenemos un gran mazacote de chapa y uno de cristal, sino que hay una buena proporción entre la chapa de la carrocería y el cristal. Por eso todo esto es totalmente liso, no hay líneas de diseño que intenten disimular esta zona, y además no tenemos ni siquiera protecciones de carrocería, es decir, un diseño bastante limpio y yo creo que hecho para gustar a todo el mundo, pero con un punto extra atractivo. Vamos a conocer la trasera. La parte trasera de un coupé tiene que ser muy atractiva y en este Sea Lion 7 lo es. Tiene un alerón superior que además canaliza el aire hacia el centro y otro alerón aquí en el borde del propio portón. Un alerón además pintado en color negro piano que mejora la aerodinámica, siempre importante en un coche eléctrico para rascar esos pocos kilómetros más de autonomía. Los pilotos me gustan mucho, este modelo se llama Sea Lion 7 porque está inspirado por el mundo marino y eso se nota porque en los pilotos tenemos como pequeñas gotas de agua que van creciendo de un lado a otro. Los pilotos además se unen en la parte central, una tendencia de diseño muy habitual hoy en día, y tenemos el portón completamente liso y además
Las letras de BYD están incrustadas en el mismo, no están pegadas encima. Por supuesto, aparece aquí el nombre del coche, que algo que no pasa en todos los modelos, y a mí me gusta mucho que aparezca aquí BYD Sea Lion 7, y aquí pone 4.5S, que es la aceleración de 0 a 100 de este modelo que tiene tracción total, de esta versión Excellence. Normalmente en este tipo de coches de portón automático, si pasas el pie por debajo, se abren, pero yo no me la voy a jugar y le voy a dar 2 veces al mando a distancia para que se abra el portón. Da acceso a un maletero de 520 litros, el portón eléctrico, por cierto, es de serie en toda la gama. 520 litros y además un espacio bastante grande. El piso tiene 2 posiciones que apenas varían su altura, pero que permite ganar unos cuantos litros, y debajo del piso tenemos hueco para los cables. No solo eso, también lleva ahí el enchufe que podemos conectar al conector de la batería para dar electricidad a cualquier elemento que tengamos exterior al coche. Si abatimos los asientos del todo, tenemos 1.789 litros de capacidad, y además también tenemos un maletero delantero con 58 litros, es decir, espacio no nos va a faltar para viajar en un coche como este. Cuando un coche comparte plataforma con otra, y es el caso del Sea Lion con respecto al Seal o el Seal U, normalmente las marcas intentan aprovechar todos los elementos posibles, tanto técnicamente como el interior, para ahorrar costes. Pues bien, en este caso eso no ha sucedido, y a mí es algo que me alegra, porque el interior de este Sea Lion 7 tiene toda una personalidad propia y diferente a la de sus hermanos de gama. Como vemos, las pantallas grandes siguen aquí, la rotatoria central, pero la pantalla del conductor está un poco más atrás, en un perfil diferente y de un tono un poco más oscuro. Yo diría que incluso un poquito más pequeña, de manera que a través del aro del volante la podemos ver de manera perfecta. Por cierto, nos señala todos los consumos, todas las ayudas de conducción, y también tenemos Head-Up Display. Todos estos elementos son de serie. Una cualidad importante de BYD es que no tiene apenas opciones, sino que todos los elementos vienen de serie. El diseño me gusta porque sigue, por ejemplo, el salpicadero con las puertas e incluso con esta maneta de apertura, de una manera diferente a lo que encontramos en el mercado. A mí me gusta porque muchas veces la puerta y el salpicadero parecen de modelos diferentes, y aquí está claro que todo el diseño ha sido integrado. Los más observadores habréis visto aquí una pieza que es una cámara que nos está monitorizando la conducción para saber si nos dormimos o si nos despistamos, o si, por ejemplo, podemos tener un paro cardíaco que nos lleve a perder la atención, obviamente, sobre la conducción. En los modelos europeos está más integrado en la columna de dirección. En estos modelos viene aquí en el pilar A de la carrocería, y al principio choca un poco, pero luego claramente vemos que es una ubicación razonable. Por lo demás, el volante estrena un nuevo diseño, y os tengo que decir que a mí me gustaría que tuviera incluso más regulaciones. Se regula en altura y profundidad, pero a mí me gustaría que llegara incluso más cerca del conductor. Me gustaría más regulación en profundidad. Los botones vienen en un tono plateado, y estos 4 brazos, pues bueno, a mí me gusta más el diseño de 3 brazos de otros modelos, pero por lo menos la marca lo que quiere es hacer las cosas de una manera diferente coche por coche. En la parte central la consola me encaja al 100% con lo que busca un usuario hoy en día. 2 soportes para teléfono móvil, uno de ellos de 50 vatios y con un ventilador de refrigeración para que el móvil no se caliente. Las salidas de aire muy fáciles de regular, ningún botón debajo de la pantalla central, y unos pocos botones aquí en formato digital y físico, depende de cada uno de ellos, y entre ellos la palanca de cambios con este plástico que parece de cristal que lo rodea. 2 posabotes y además un hueco central que caben un montón de cosas. No os lo enseño porque está realmente lleno de cosas. Los asientos están muy bien conformados. Se nota por su diseño que, aunque tienen este aspecto tipo bucket, son más bien confortables, y realmente el tapizado de rombos y todo lo demás nos indica que son asientos muy enfocados al confort, que es una de las cualidades que buscan muchos clientes en unos coches eléctricos que no están todavía tanto en el ámbito de la deportividad. Cada coche BYD es una mejora sobre el anterior, y en el caso de la pantalla no podía ser menos, porque es el elemento con el que más nos comunicamos del coche. No solo el sistema de órdenes vocales funciona muy bien, por ejemplo, Hi BYD, estoy aquí. Baja la ventanilla del conductor. Le damos esta orden, pero podemos cerrar la cortinilla del techo, buscar emisoras de radio, lugares, etcétera, ¿no? Pero funciona bastante bien. La pantalla central, os decía, ha cambiado su configuración, tiene ahora además una imagen más nítida, y podemos ver todo lo que hay de una manera más fácil. Mirad, por ejemplo, el mapa, o por ejemplo todas las opciones de configuración del Head-Up Display, de los ayudas a la conducción. Todo lo tenemos aquí de una manera bastante fácil de acceder.
Vamos a ver aquí si tenemos, por ejemplo, a la parte de la recarga, estaciones de recarga disponibles en el camino, muy importante siempre cuando conducimos un coche eléctrico. Mirad, aquí por ejemplo el freno regenerativo lo podemos poner un poquito más fuerte, la carga y descarga de energía, a qué velocidad o a qué potencia queremos que recargue, si queremos cerrar el puerto de carga sí o no cada vez que cargamos, o incluso los consumos que ahora mismo son de 23,4 kilovatios hora cada 100 kilómetros en los últimos 1.700 kilómetros acumulados. Nosotros llevamos 17 kilovatios hora, llevamos un poquito menos. Pero si además de tener un coche bonito y eléctrico queremos que sea familiar, tenemos que saber cómo son sus plazas traseras. Las plazas traseras de los coches que vienen de China suelen ser muy amplias, y esto es porque los padres de los actuales compradores no tienen coche. No es como en Europa, que casi todas las familias, pues ya todos hemos tenido coches desde hace muchos años, y por tanto viajan más en estas plazas y están siempre muy cuidadas. En estas encontramos pues mucho espacio. La banqueta está un poco más baja de lo habitual y el respaldo más inclinado de lo habitual. Yo voy aquí como excesivamente cómodo, no tan erguido como en otros coches. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, porque luego se va igualmente cómodo. Los asientos son calefactables, estoy viendo aquí el botón que los calefacta, y la verdad es que en 2 posiciones cada uno, y es completamente liso, de manera que un tercer pasajero puede ir bastante más cómodo que en otros coches. El suelo también es plano, y además estoy viendo que las alfombrillas tienen un reborde de plástico, de manera que si vamos a zonas con barro o por ejemplo a esquiar un fin de semana, pues podemos limpiar fácilmente esa zona. En cuanto a espacio, todos los Sea Lion 7 tienen techo de cristal panorámico con cortinilla. El techo no se abre, pero es muy grande y en cambio no molesta en cuanto a altura. A pesar de ser un SUV tipo coupé, yo tengo 4 dedos que deben ser unos 5 o 6 centímetros de altura hasta el techo. Tenemos todo lo habitual, las agarraderas, que en muchos coches están perdiendo, una percha aquí en el centro para colgar cualquier camisa americana y demás, luces de cortesía y también, por supuesto, salidas de aire. Y no se ven las tomas USB, pero es porque están aquí escondidas. Hay un pequeño compartimento donde tenemos 2 USB-C para poder controlar desde aquí detrás cualquier pues pantalla que lleven los niños habitualmente en estas plazas, y además también tiene bolsillos específicos para poder guardarlas. No falta, como nunca en un coche de este tipo, este reposabrazos central, que además lo vemos muy trabajado, con un posabotes que emerge de aquí para poder dejar aquí 2 botes, y además con un pequeño hueco quizás para llevar pues un bloc de notas o algo similar. La verdad, un espacio confortable y amplio, todo esto sin perder volumen de maletero, que hemos visto que son más de 500 litros, así que me parece que tienen muy buenas plazas traseras. Nos ponemos en marcha con el BYD Sea Lion 7, la verdad es que por fuera ya impresiona, por dentro también, y a la hora de ponernos en marcha nos hemos encontrado con un coche que tiene 88% de la batería de su capacidad y marca 442 kilómetros de autonomía. Y es porque la autonomía total de este modelo no es, digamos, lo más importante. Ronda entre los 480 y los 500 y pocos kilómetros según la versión que elijamos. Lo que sí está trabajando BYD es con potencias de recarga cada vez más fuertes para ser una batería de litio ferrofosfato. Estamos hablando de 150 kilovatios en las versiones base y de hasta 230 kilovatios de potencia de recarga en las versiones más altas, en el Excellence, que es el que tiene la mejor configuración técnica. Vamos a ver qué tal se nos da el consumo en este primer recorrido y comentamos, pues bueno, cómo se nos da en marcha también la estabilidad y confort de este BYD. Lo que quiere BYD con este coche es acercarse a un público más deportivo, no solo por el diseño, sino también por el comportamiento del chasis. Es lo que vamos a comprobar sobre todo en estos primeros kilómetros, si estamos ante un coche que no solo es prestacional, como todos los coches eléctricos, con muy buenas cifras de aceleración, de recuperación de velocidad. Ahí sí que BYD, como toda la gama de coches eléctricos del mercado, prácticamente destacan, sino si la dirección, el sistema de frenos, la estabilidad en sí, se lleva hacia ese punto de deportividad que todavía no tiene BYD en su gama y que poco a poco va a ir introduciendo, y yo creo que este coche puede ser un buen comienzo. Lo que sí podemos hablaros ya es de confort. El coche obviamente está muy bien diseñado, como todos los BYD, y el interior proporciona una sensación confortable a bordo. Digamos que, como en todos los coches de esta marca, por lo menos de la plataforma SEAL, que llevan tanto el SEAL como el SEAL-U, como este nuevo Sea Lion, notas que hay una percepción premium
tanto por el diseño como por los materiales del interior, como por el confort a bordo. Aquí sí que estamos notando un poquito más de ruido de viento en los retrovisores, mínimamente, pero sí que en el BYD Seal U no lo percibíamos y aquí sí que es un poquito más perceptible, pero por sonoridad interior estamos ante un coche francamente muy confortable. A eso ayuda todo, no solo el ambiente en diseño, sino también el mullido de los asientos, cómo están conformados, está pensado más bien para una conducción confortable, por lo menos en estos primeros kilómetros en los que vamos por autovía, línea recta y sin ningún tipo de curvas. Cuando lleguemos a trazados más difíciles que están en el recorrido propuesto por la marca, veremos a ver cómo se comporta a nivel dinámico en esas curvas, que es donde realmente tiene que marcar la diferencia un coche con formato casi coupé como este con respecto a un SUV más convencional. Me gusta hablaros de la mecánica del coche cuando vamos conduciendo porque ya tenemos una sensación real de lo que nos ofrece. Y en este caso tenemos pues la plataforma ePlatform 3 de BYD con una batería prácticamente de casi 95 kilovatios hora, una batería de litio ferrofosfato que ya sabéis que es una tecnología más económica que las de níquel, cobalto, manganeso, pero también ofrece varias ventajas como por ejemplo poder recargarla a tope al 100% sin que se deteriore, y además nos dice BYD que es más resistente a incendios, algo que esperamos no tener que comprobar. Estas baterías, que antes tenían un hándicap en la potencia de recarga, ahora BYD, que es el principal fabricante de esta tecnología, lo ha mejorado bastante. Aquí tenemos dos potencias de recarga, 150 kilovatios para la versión base, 230 kilovatios para la versión más potente. Se diferencian sobre todo en el motor. La versión básica tiene 313 caballos de potencia y una autonomía de 483 kilómetros, y la versión más potente se va casi a los 530, si no me equivoco, más de 500 caballos en cualquier caso, con un motor trasero que llega, atentos, a las 23.000 revoluciones por minuto, líder en el mercado eléctrico. Así que esa versión más potente también tiene algo más de batería y tiene 505 kilómetros de autonomía total, una autonomía que está bien, pero que hay rivales que están ya en el entorno de los 600. La recarga, por cierto, en corriente alterna es de hasta 11 kilovatios, que bueno, yo creo que nos permite aprovechar todos esos cargadores que hay gratuitos en muchos puntos de recarga y que nos permite, pues bueno, en cualquier parada poner el cable tipo 2 y tener una recarga un poquito más potente de lo habitual, que antes era pues 7,4 en muchos vehículos eléctricos y ahora ese 11 kilovatios ya es prácticamente estándar. Vamos a la conducción y ¿qué nos hemos encontrado? Un coche muy confortable, lo decíamos antes, hemos descubierto cosas como los cristales laminados dobles en la parte delantera, como una insonorización extra en muchos puntos del coche, como la doble goma en las puertas y en los contornos de las puertas para tener una mayor insonorización. Y en conducción deportiva no hemos hecho muchas curvas, pero sí las suficientes como para sentir que todavía está un paso por detrás de la competencia europea. Es un coche rápido, veloz, sin ninguna duda, pero cuando tomamos curvas sí que es cierto que el aplomo no es el de otros coches de los que, pues bueno, tenemos otras referencias. De hecho, los frenos, en este caso hay que frenar bastante. Es posible que sea porque esta unidad se está utilizando también para hacer un recorrido de conos y por tanto se puede haber castigado un poquito más los frenos porque está muy bien dotado en cuanto a diámetro y en cuanto a cualidades del sistema de frenos. Son ventilados, están perforados y tienen muy buena pinta, pero sí que es cierto que cuando vamos a frenar a fondo exige frenar bastante a fondo. Pesa 2.300 kilos, como es habitual en un coche eléctrico, no tiene ni suspensión neumática, ni suspensión de dureza regulable, ni dirección en el eje trasero, que es algo que todavía no está en este segmento de precio. Estamos hablando de en torno de los 47.000 euros cuesta este coche en adelante, con las ayudas un poquito más económico. Pero en cualquier caso, le falta un poquito de ese tacto deportivo que sí encontramos en algunos rivales. En cuanto a precios, os los vamos a poner aquí debajo porque nos falta un poquito de información de la rueda de prensa. El PVP inicial es del entorno de los 47.000 euros, pero ya sabéis que BYD trabaja con importantes descuentos tanto a pie de concesionario como por financiar, como por los 7.000 euros del plan MOVES. Vamos con las conclusiones a este primer contacto con el BYD Sea Lion 7 y es un coche que os tengo que decir que nos ha gustado. A mí particularmente me ha gustado. Me gusta el diseño, me parece un diseño atractivo y con personalidad.
Me gusta mucho la calidad interior, que como en todos los BYD tiene esa apariencia premium y esa sensación de que estás en un coche mejor de lo que has pagado, y eso siempre es importante. Luego no tiene ningún hándicap de espacio, tiene mucho espacio delante, detrás y en el maletero. Lógico si tenemos en cuenta que mide 4,83 metros de largo. Y después podemos elegir dos versiones, una con 313 caballos, que ya es bastante potente, y otra con 530, que tiene unas prestaciones claramente deportivas. Aún así hemos encontrado algunos hándicaps, y esos están, por ejemplo, en el tacto de la conducción, que es muy confortable y no es tan deportivo como indica la apariencia tipo coupé de este coche. Es cierto que no queremos una suspensión muy dura en el día a día, pero sí quizás una mayor sensación de precisión al volante. El coche es preciso, pero no transmite la deportividad que tienen otros competidores. También le falta un poquito de tacto de freno. Este coche frena bien, pero hay que estar muy atento al pedal del acelerador para conseguir una buena frenada. Y siguiendo con esa conducción deportiva, nos gustaría tener levas tras el volante para aprovechar más la regeneración eléctrica que permiten este tipo de mecánicas y que otros coches de estilo deportivo sí que la aprovechan de mejor manera. Por último, aunque tiene una buena autonomía, se quedan en el entorno de los 500 kilómetros y quizás nos gustaría un poquito más de rango, sobre todo en países como España, donde todavía no tenemos tantos puntos de recarga. Esas son nuestras opiniones, pero queremos conocer también las vuestras. No olvidar dejarnos aquí en comentarios todo lo que os apetezca conocer más a fondo de este coche y sobre todo suscribiros aquí a nuestro canal, a Soy Motor Coches, y así estaréis atentos de las últimas novedades de coches como este.